Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Charlando Reforestal. En esta oportunidad conversaremos con Carolina Gutiérrez y Claudia Pablaza a propósito de sus últimos dos libros, pero más bien queríamos conversar sobre la literatura en primera persona. Esta de que hay mucho público, comencemos rápidamente, no vamos a hacer presentaciones, todos los conocen. ¿Qué significa hablar desde el yo para ti? Mucha exposición, sobreexposición, un trozo de mí que se va, todas las anteriores o ninguna. Oye, una pregunta igual bien amplia, pero, o sea, la podría agarrar como desde muchos lugares, como, para mí igual, o sea, de alguna forma, cuando he escrito libros, si bien, claro, como que juegan con la idea de que son totalmente mi vida, como que me imagino que igual, bueno, tú hiciste una novela más claramente con otro nombre, personaje y todo, pero que coincidía, no sé si has leído Diario quedar embarazada, es una mujer que queda embarazada y, tú quedaste embarazada, como, bueno, hay cierta coincidencia, la residencia, la que se habla en Italia, luego tú le agradeces al final del libro, bueno, sí. Pero de alguna forma igual uno como que se desdobla, yo creo, como que uno igual arma un personaje de uno mismo. Pero para eso igual creo que he pensado que se necesita como despojarse como del amor propio. A mí me pasó mucho con No te ama, que yo quería como decir ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, pues ya, yo le tenía mucha mala a Vietnam, que es una de las personas implicadas ahí en ese momento cuando lo escribía. Y como que escribí 3 páginas que eran como puros guarizapos contra ella, y mi editor la lee y me dice, oye, bueno, eso no va. Y yo lo leí y dije, sí, pues bueno, no va, es verdad, como que acá hay algo que quiero decir, pero que no entra en la novela, entonces tenéis como que empezar como, claro, a armar una cuestión que en realidad es un libro, no es tu vida, entonces como que te requiere como despojarte de tu yo para hablar de ti. Ah, ya. No, pero es verdad. Suena Jodorowsky, pero es verdad. Y ahora como, bueno, igual a mí me pasó como, no sé si te pasó eso, como pensar mucho como en la cuestión de la ética de alguna forma al hacer autobiografía, porque uno está hablando de gente que existe y que va a leer el libro y que en una de esas se va a enojar. A mí me pasó con Joven y Alocada que no me importaba mucho porque pensaba, bueno, son mis papás, me arrojaron al mundo, fueron como el pico, que se banquen el libro, ¿cachai? Como, bueno, mínimo, como... Pero luego cuando hice No te amas fue como chucha, donde estoy implicando acá a gente con las que tuve una relación, que yo escogí igual, y ahí como que me costó mucho más, ¿cachai? Así que creo que en parte por eso el libro que estoy haciendo ahora ya no es tan claramente autobiográfico. Creo que la wea igual fue como... Concha su madre, o sea, soy mala, weón, pero no sé si soy tan mala, ¿cachai? Como para hacer libros autobiográficos para siempre, como que requiere un nivel de maldad, weón. No podemos cagarle la vida a alguien así. O sea, claro, no, pues. Y bueno, igual como que, weón, uno hace weás, ¿cachai? Por ejemplo, yo armé el personaje de mí como alguien bien concha su madre, para no dejarlo concha su madre a ellos, ¿cachai? Como que tomáis como un poco decisiones como narrativas que no son narrativas, que son medias éticas, ¿cachai? Es como una wea bien compleja al final lo de la wea autobiográfica, como que empiezan a jugar cosas como medias extraliterarias igual, ¿cachai? No sé qué mencionar. Ya, está muy buena. Está acomodando. A ver, sí, igual me pasa eso que dice la Camila, igual lo estaba pensando ahora, como que ahora lo estaba procesando, que uno se desdobla para poder escribir acerca de uno, pero también me pasa como a la inversa, como que a veces como que no, como que también mi personaje escritora se desdobla como en mi personaje real. Sí, es como muy raro, como que de repente no cacho de qué lado estoy. Y eso igual que lo hago con los años, como en la medida que siento que cada vez como que eso se radicaliza más, como que al final, obviamente que uno, al final no, como que el límite entre escritor y personaje que genera ficción a sujeto que nació así como puro y era como un ente que no era escritor, digamos, al final igual se te empieza a confundir y igual eso es complejo porque como que uno se siente como muy extraño, como por ejemplo, no sé, pues ahora hay gente acá, ¿cachai? Que está como escuchando lo que estamos contando acerca de nosotros, a nosotras, perdón, pero en tanto escritoras,
pero también es tanto persona, entonces como que igual ahí como que se confunden un poco esos dos límites. Y al final uno sabe dónde está y ¿cachai? Y no Como- sé si te empieza a pasar que a mí me empezaba a pasar como, bueno, igual son, uno se arma una memoria, escribáis o no, ¿cachai? Como de las cosas que te pasaron. Pero cuando escribís, además como que le empezáis a creer a esa weá un poco, como que Sí. es como, a mí me pasó cuando escribí la película, había una weá que yo escribí y me empecé a creer que había pasado así. Sí. Y de repente mi hermano chico me dijo, oye, no, pues si esa weá no fue así, yo como, "Concha tu madre, como, no, pues no fue así". Y es muy rara esa weá, como cuando ya como esa, claro, construcción como textual que así te empieza a comer como... Sí. O a veces uno escribe cosas y después te pasan. Ya. Pero no, es verdad esa weá, es verdad esa Es verdad. weá. O sea, por ejemplo, no sé, por el caso de la hija Polidélano, ¿cómo se llama? Que era una Ay, poeta. no. ¿Que vaya a contar lo del avión? Sí. Esta weá es mi trauma de ya. Uno como que ahí, o sea, frente a ese caso, ella se llamaba Bárbara Delano. Y ella escribió un libro, su primer libro, y el libro se trataba acerca como de un viaje en avión y que ella moría, y que caía al agua. Y precisamente su muerte fue así, o sea, después de un año ella viajó a Lima, después venía regresando de un congreso literario, no sé si era un congreso, no me acuerdo qué, y el avión que venía se cayó. Ah, yo había escuchado una leyenda urbana, que ella iba a ir a ver a Poli Delano como de sorpresa. Y la weá es que, claro, no, como que ahí se moría, ¿cachai? Y como que era más terrible porque iba de sorpresa, ¿era todo mentira eso? No sé, o sea, ahora, pero igual el caso es que como que ella lo había escrito, porque Sí, yo po. después me leí el cuaderno de Bárbara y de verdad que define exactamente cómo cae el avión, cómo entra al agua, cómo muere. Entonces, igual uno de repente dice, ay, voy a escribir como ya, que muero como personaje. Después uno dice, ay, no, mejor no, que mío. Como que... Bueno, bueno, a mí me pasó como con Joven y Alocada película, que tiene mucha ficción, po, y ahí la Marieli quería que pasara como que la protagonista, que de alguna forma era yo, o se identificaba como con mi yo verdadero, estuviera entre dos personas, como enamorada. Y a mí esa weá el día del pico me había pasado, ¿cachai? Como que nunca. Y luego me sucedió No te ama, ¿cachai? Muchos años después, que era como, claro, estar entre dos y fue como... Igual es más chacha, porque obvio que uno va a estar entre dos en algún momento, Sí. como predicciones medias como obvias, pero igual fue como... Así que igual tiene como demasiadas aristas en cuanto el tema. Pero no hay miedo a que el personaje se coma a la persona. Un temor, una idea vaga de que puta, ojalá que no me pase. O sea, yo creo que uno igual se lo termina comiendo. Como que uno igual finalmente es escritor, como que igual terminas como siendo eso. Y no, yo creo que a mí por lo menos me da miedo, como que me produce extrañeza nomás, más que miedo. ¿Y te gustan los libros escritos en primera persona en general? ¿O te da lo mismo? Sí me gustan, sí, o sea, por un lado es como casi lo único que sé escribir, es como mi forma de expresarme. He intentado escribir en tercera persona, me es muy difícil. Y bueno, igual siempre, el otro día explicaba que lo hago porque digo, bueno, así es la literatura, como que uno debería aprender a escribir en tercera persona y escribir como unos libros súper extensos. Y hago el ejercicio a veces, pensando como en este prejuicio de qué es lo literario. O sea, o uno de repente tiene como esos fantasmas, Claro. como que uno debería escribir así una super novela y como con un narrador como un poco más como conservador, no sé cómo decirlo, pero lo he intentado hacer, no me resulta, y igual disfruto esos tipos de libros, o sea, los disfruto bastante, porque también no puedo leer solamente libros en primera persona, como que igual me agotan, pero me gusta mucho más que otros. O sea, idealmente prefiero los escritos en primera persona, y los en tercera persona me cuestan un poco, y también como que los cuestiono, digo, pero ¿por qué hacen esto? Así como que no entiendo, ahí como que mi concepto de lo literario se empieza como a destruir, digo, ¿por qué hacen esto de escribir en tercera persona? Es como algo que ni ellos mismos se creen y ni ellos mismos como que siento que es como una aspiración a una belleza muy preconcebida dentro de lo literario. ¿Te pasa lo mismo, Camila? Sí, no. Me pasa como lo que dice la Claudia, también me he visto a mí misma como un poco haciendo, no voy a como escribir en tercera persona,
pero sí como con unas ideas de lo literario, ¿cachai? Que claramente no surgen como de mí, sino como de un lector imaginario que podría ser un crítico que me va a leer algún día. Voy a poner un ejemplo como para que quede claro. Estaba como, bueno, estoy luchando con el libro que estoy escribiendo ahora, sí ha sido una wea espantosa realmente, y bueno, estaba como, tuve como un año pensando que el libro tenía que tener 3 narradores. Bueno, no sé de dónde chucha se me vino esa wea, pero era como, no, tiene 3 narradores, 3 narradores, 3 narradores, como, uno era un perro, bueno, así ya, weón, andaba como, y 3 narradores y la wea, no sé qué, no sé qué, no sé qué, hasta que alguien, bueno, fue el Alejandro Zambra, hecho en un taller que yo estaba haciendo como en Nueva York, y me dijo como, ya, pero ¿por qué querés tener 3 narradores? Y yo, no, porque creo que es importante demostrar, y me dijo, weón, ¿demostrar qué wea? Como, ¿a quién? ¿Cachai? Y ahí como que, weón, fue como que me hubieran descorrido un velo, ¿cachai? Como claro, fue, ¿a quién? Onda, como, ¿cuál es la necesidad de esta wea? ¿Cachai? Como... Y la necesidad era externa, como que era mi imaginación de cómo me iban a leer, de que yo tenía que demostrar que yo podía ser una escritora que no solo hablaba en primera persona, que no tocaba solo temas como íntimos femeninos, ¿cachai? Toda una construcción culiá que ni siquiera como que me había dado cuenta que tenía. Y aunque me dijo eso, yo seguí dije ya, bueno, entonces 2 narradores. Como ya saco uno, y seguí como 2 narradores, 2 narradores, 2 narradores. Bueno, y daba jugo, daba jugo, daba jugo, daba jugo, como que no le pillaba la weá. Y de repente hace una noche horrible de insomnio y dije, weón, esta novela tiene que tener un narrador y basta. Como, bueno, es suficientemente compleja ya como en realidad, ¿cachai? Como entonces sí, pues me pasaba ahí como, claro, una idea como de lo literario, que pareciera no estar como en lo autobiográfico, cuando lo autobiográfico también, bueno, o sea, sigue al final las mismas lógicas de la ficción, ¿cachai? Bueno, los libros los montáis de alguna forma, como así es una construcción de personajes, etcétera. Ahora, los libros en tercera persona, yo creo que a mí me saldría quizá un poquito impostado, pero he tenido como momentos bacanes con libros en tercera persona y que he entendido, o creo haber entendido por qué lo están haciendo como en tercera persona. Pero igual he tenido momentos como medio como que chucha, ¿cachai? Y Claudia, y el hecho de que digan, va a escribir un libro Claudia Rolas, esto es metaliteratura, esto es alta literatura, esto no lo va a entender la esposa del conserje. Es un trauma, es un hecho de la causa, me importa un coco, ¿qué hacemos con eso? Bueno, no tenéis conserje. A ver, no sé, es que no me ha pasado todavía, como que es más o sea, igual... Sí, es un prejuicio. Es como un yo prejuicio tengo que hacer de abogado que no, que yo también lo tengo hacia mí, así como... a veces digo... Ay, no, es que no digo eso. Digo, este libro quizás no es como para todo público. No, está así. Me han dicho, ay, tus libros son como más raros, de repente son como medio extraños. Pero yo encuentro que son como muy simples, así como muy... No tienen nada de complejo, como son muy... Es como, la prosa es como muy, digamos, directa. No uso para nada un lenguaje exquisito, porque no lo tengo tampoco. Entonces hay como un prejuicio que mis libros son raros o complejos, pero encuentro que todos son muy simples. Entonces, esa rareza, no sé quién la dijo en algún momento. Sí, si me acuerdo de lo leído, ¿no? Sí, Tendría que haber lo he venido más preparado y haber leído traído por parte la de cita. un crítico, Sí. Y la verdad es que son súper así cotidianos, digamos, como, no sé, una mujer que... O quizás hay uno que es más complejo, que se llama Hoy el amor, pero es porque es como una mujer que va mutando en cosas, en, no sé, en hombre, en mujer, en una cosa de repente. Pero igual el lenguaje es muy como simple, no tiene nada exquisito. Y tampoco la estructura del texto, o sea, como muy... Creo que hay otros libros que sí uno podría considerar que son más complejos. Por ejemplo, no sé, leía un libro que ahora está como muy de moda, que se llama Umami, de Laia Jufresa, que la han publicado en todas partes, la han hecho muchas traducciones.
y lo publicó una editorial chilena que se llama Kinderbell. Y todo el mundo dice, wow, qué increíble el libro. Y sí, o sea, es bello, pero yo no lo entiendo. O sea, no... o sea, lo empecé a leer y está bien, o sea, disfruto la prosa, pero no tengo idea de qué se trata, así, idea. Es que eso, me pasó lo mismo. Es como que, ¿de qué se ¿Tú no trata? lo leíste? Bueno, me siento peor, no ni lo conocía. Como que tengo cosas leyendo, pero... Sí, y como que dice, ¿de qué se trata este libro? Y como que aparentemente no tengo idea de qué se trata. Y eso igual está bien, pero... siento que eso no tiene nada que ver con lo que escribo, como que lo que escribo si alguien lo lee, como que de inmediato puede entrar en el texto. Pero es que yo creo pensando como en el... O sea, yo solo he leído Diario de quedar embarazada, como el lugar como raro del texto, es que al menos, bueno, yo con el tema del embarazo no sé si tengo como mucha familiaridad ni la maternidad, y me imaginé como, bueno, ¿con qué me voy a encontrar en esta wea? Como... y pensé como, weón, es una buena totalmente demente de la maternidad, ¿cachai? Como... perdón si te insulto. Como este problema, claro, también de hablar del autobiográfico, porque Sí, no, claro. yo no soy así. Y como que, bueno, entré como una espiral supersticiosa en el que yo también como que me veía reconocida, si bien no tengo mucho interés en ser madre, ¿cachai? Como cuando este weón como que al principio da la mano y empecé a ir la weá del escorpión y no sé qué, y como... Sí. Tuve una weá, ¿cachai? Como que yo pensé, claro, no es el lugar... no sé, pues si lo veis como puta, en la vitrina pensáis como, qué bonito poder leer una weá de quedar embarazada, un diario, como una weá como buena onda, no sé, como a ver cómo cuido a mi bebé, no sé, ¿cachai? Y como que me imagino que en ese sentido no cumplís nada las expectativas, ¿cachai? Como, o lo que uno piensa, como es la expectativa de tu lector, si al final igual los lectores son más avispados de lo que uno piensa. Pero al menos, claro, yo estaba como, ¿qué será esto? Y la weá, incluso aunque yo no tenía como una expectativa, me voló igual la cabeza, ¿cachai? Entre bacán. Lo leí día en la mañana, por eso estoy... Me preparé. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo algunas preguntas. Este ejercicio de hacerlo de primera persona, ¿cierto? Tiene que ser súper honesto. O sea, es difícil como desnudarse frente a los demás y ustedes lo hacen a través de la escritura, ¿cierto? ¿Eso cuesta desnudarse frente a los demás? Porque son como autobiográficos, ¿no? Los libros de ustedes. Sí. Y hablan de las emociones más profundas que pueden tener en el momento un poco de shock, dramático. ¿Eso cuesta hacerlo? Así como para los jóvenes escritores, yo creo que soy la menos millennial acá. ¿Cuesta o viene con la personalidad de ustedes? ¿Es algo que viene con ustedes y nunca se cuestionaron mostrarse así, abrirse? ¿No les dio cosita abrirse, así, algún pudor? Y después otra pregunta que es para Camila. Ya, escribir la película y escribir el libro, ¿cuál es la diferencia? Porque finalmente dibujar escenas es súper distinto a mostrar escenas, ¿o no? ¿O es como lo mismo? Yo leí el libro y vi la película, y claro, uno se queda con la sensación siempre de que el libro como que siempre es mejor. No sé, cuando te muestran como la escena, como que uno pierde esa... Me perdí algo, ¿no? Pero tú hiciste las dos cosas tú, ¿o te adaptaron? Las dos cosas yo, pero fui co-guionista. Entonces en ese sentido, claro, igual parto por eso y después lo otro. Sí, ustedes quieren. Bueno, yo creo que igual entre como las diferencias que había una fue el hecho de que el libro lo escribí sola y como decía ahora fui co-guionista en un equipo de guionistas, así como a modo de anécdota estaba Pedro Peirano, que es el que hace la voz de Tulio Triviño y nos hacía bullying como con voz de Tulio Triviño, como de que nuestro guion estaba como el pico, entonces era una hora así muy enloquecedora. Pero es como bien, claro, como trabajar como grupalmente me requería como, o sea, si antes dije que igual como que hacer autobiografía como que te requiere como un despojo del amor propio, en el sentido de decir como, bueno, esta weá de mi vida no la voy a poner porque no va en el libro, esa weá sí que me requería como un despojo de amor propio porque era como, había weas que no cabían en la película porque había otra gente que además no lo quería, ¿cachai? Como la Mariali, por ejemplo, que era la directora, decidió un poco ella, que el personaje de la madre tuviera tales características y que se comiera de alguna forma la película. Y yo pensaba, chucha, pero mi vida no fue así.
como esto es injusto con mi mamá, como, pero era como ya, bueno, la película tiene que funcionar de este modo. Entonces, bueno, y además lo que estar escribiendo como siendo como editado todo el rato, o sea, como revisado todo el rato y todo eso, y además hay una weá en el cine que uno, que bueno, que también está en la literatura, que uno escribe y yo no tengo mucha idea de cómo van a recibir ustedes mi libro, como qué lecturas van a tener, qué interpretaciones van a tener, pero en el cine esa weá es más brígida, porque es como entregáis el guión y no sabéis cómo va a ser ejecutado de alguna forma, ¿cachai? Entregáis, weón, no sé, un elefantito de origami y te devuelven, weón, una grulla, ¿cachai? Como weón, una weá totalmente distinta como de lo que tú creíste que querías decir, ¿cachai? O sea, yo cuando vi el primer montaje joven ya lo dije, weón, ¿qué es esta weá? Y luego vi 1000 montajes más y eran distintas weas, ¿cachai? Entonces eso, como que sí, son procesos como súper distintos de escritura, como en muchos niveles. Y ahora lo otro, si quieres parte tú respondiendo. Me ha pasado, a ver, a mí casi siempre como que me daba mucho nervio cuando lo leyeran mis padres. ¿Todo? ¿O? No, como, no sé, por ejemplo, no, sí, casi todos los libros igual. Me da como nervio que lo lean, me daba nervio. Ahora como que me siento, igual me da nervio, pero cuando mi papá me dice, por ejemplo, este fin de semana me dijo, leí tu libro. Y yo, qué bueno, ¿y qué tal? Bien, me gustó mucho, está muy bueno. Y nada, así como, me dijo, lo pasé muy bien. Y el texto igual tiene, sobre todo como que a mí siempre me ha podido como más las escenas sexuales frente a mi familia. Pero ya como todos los libros, no sé, pues tengo 7 libros y todos tienen escenas sexuales y todos son como medio así, medio raros. En ese sentido, creo que he ido construyendo un personaje de ese pudor también. Es como, es igual, si me tuviera que meter como muy al fondo de la situación, o tuviera que enfrentarla como directamente, sí me da vergüenza, pero ahora que cada vez que me dice, me leí tu libro, como que yo adopto un personaje así como escritora, así como, qué bien, ya, así como que no fuera mi papá, no sé, me pasa una cosa rara cuando conversamos de mis libros, como que me salgo de mi personaje hija y me pongo en el otro. Y ahí se me pasa, así como que podemos conversar del texto, y siento que también asume la lectura no como una hija a esta altura, ya es como una escritora, siento que, aunque sea raro asumirlo así, pero entonces lo he ido perdiendo gracias como a ese ejercicio, que es muy raro, un ejercicio mental nomás que he ido construyendo. Y ahora, por ejemplo, en este diario de quedar embarazada, me daba pudor que obviamente lo leyera mi marido y me daba pudor que lo lea mi hija, cuando mi hija sea grande. Porque la primera parte del libro igual habla como de una mujer que quiere quedar embarazada de forma enloquecida. Entonces hace cosas muy raras, piensa en cosas raras, como que hace listas, dice, bueno, voy a romper un condón con una aguja. Entonces como, hace cosas como, hace listas de cosas como podría engañar a un hombre. Y mi marido me dijo, ay, como que nervio tu libro, pero igual no importa, como, que nervio como pensáis al final. Pero después también ya se le pasó, pero sí igual me da como algo que después lo lea a mi hija. Pero también voy construyendo una posición o un personaje frente a eso. Igual obviamente hay cosas de las que no escribiría nunca, quizás. Hay ¿Cómo cosas qué? no sé, de repente pienso como mi relación directa con mis padres. Quizás así como eso no escribiría, y creo que nunca he escrito, así como nos llevamos súper bien y todo, pero creo que no desnudaría como su mundo, así como, más que la relación con ellos, como el mundo de ellos. Así como lo veo como, por ahora, imposible. O sea, creo que lo superé. Sí, como en algún momento ya no pasa nada, como que lo hago. ¿Tú? ¿No el océano contestando? No, pero es que es cortito, como siento como que yo la verdad, claro, no sé si siento como mucho pudor, por la misma wea como que hablaba de desdoblarse un poco, pero sí he pensado mucho en el concepto de honestidad últimamente, que siento que está súper asociado a la autobiografía, como ya me voy a ponerme a la tera, pero como de manera como
como media como equivocada, ¿cachai? Y que creo que tiene mucho que ver con cómo los editores lo venden en la contratapa a uno, ¿cachai? Yo creo que mis 2 novelas dicen como, weón, esta novela es súper honesta y la weá. Y hay gente que hace como novelas no autobiográficas que son muy honestas también, pues, ¿cachai? Y yo creo que uno también puede ser muy deshonesto en una novela autobiográfica. No creo que decir como, puta, sí, me empeloté y de verdad esto me pasó, sea una honestidad. Voy a decir algo como horrible y que no debería decir porque... Sí, porque quizás como pegarme con un balazo en la pata y de hecho me voy a arrepentir después, pero yo siempre he pensado que mi primer libro no es honesto, ¿cachai? Joven y alocada libro. Y creo que a mucha gente le da como una sensación de honestidad porque hay un efecto de realidad, pero creo que yo tenía como muchas como ideas, como cuando uno tiene una, como lo que hablamos, como una idea de cómo debe ser la literatura. Yo acá tenía una idea como de cómo yo tenía que escribir según lo que la gente ya estaba esperando de mí porque yo ya había hecho una película. Y no era tanto como... dije una weá como... No, pero se te entendió. Y entonces yo estaba como, claro, yo tengo que imitar mi lenguaje anterior. Y ya no era mi lenguaje, y yo ya no quería escribir así. Pero empecé a imitar mi lenguaje anterior ¿En cuál y creo libro? que en Joven y Loca. Y creo que funcionó de alguna Eso era un forma. blog de verdad, ¿no? Sí, pero me refiero al libro, no como al fotolog, como al libro que fue posterior a la película. Entonces yo estaba como en esta imitación de mí misma, como con las ideas de expectativas que habían, entonces, que estaban en mi cabeza, en verdad, no sé si alguien se esperaba algo, y entonces, claro, me parece que sí, pues un libro autobiográfico, tiene muchas escenas que pasaron, pero para mí no es un libro tan honesto. Aunque a alguna gente le parece que, claro, No te amas, menos autobiográfico, no sé qué, para mí es un libro como de verdad, como que dije, bueno, acá me importa una raja, como así la weá que se me pare el hoyo. Que creo que es como, ojalá que lo que uno debería hacer, porque yo no cacho cuál libro es mejor realmente, pero me siento mucho más en paz con No te amo. ¿En paz significa que es terapéutico escribir eso? No, como en paz de, weón, como dije lo que tenía, lo que quería decir, ¿cachai? O al menos lo que mi idea de honestidad como que... No sé. Ese es un punto, ¿eh? Porque la gente cuando lee a autores que escriben en primera persona espera encontrar a la persona. Sí. Y hablamos de que es una ficción basada en la persona, ¿no? Sí. Tú no estás escribiendo memorias, sino sería biografía. Sí. Esto es literatura de alguna forma, o de todas formas. Por favor. Lo primero como comentario, me imagino que como muchas personas también hacen, yo también escribo de repente mis cosas, que es una perfecta forma como para desahogarse, pero nunca me atrevería así como a mostrárselo al mundo. Entonces con relación a eso te quería preguntar más que nada a ti como Camila, si tú a este personaje de Vietnam y de Bolivia, ¿tú les comentaste que estabas escribiendo de ellos o antes de publicarlo les preguntaste algo? Y como segunda pregunta también, como tú también relataste el episodio de aborto en ese libro y quiero saber cómo, porque imagino que igual debe haber sido raro exteriorizar eso y que todo el mundo sepa que tú pasaste por eso. Entonces como que quisiera saber cómo fue como esa experiencia de sacar al aire como... Bueno, sobre Vietnam y Bolivia, yo con Vietnam no hablaba, como ya había dejado hablar hace 1000 años y nos detestábamos sin libro mediante, como, ¿cachai? Como, así que no le dije como además, bueno, ¿dónde voy a escribir de ti? ¿Cachai? Como, quizás lo debería haber hecho, no sé. A Bolivia le dije, me acuerdo que estaba mandando en metro un día, yo cuando firmé como el contrato para No te ama, yo estaba todavía con Bolivia. Y No te ama no se iba a tratar de lo que se trata, que es de Vietnam y Bolivia, iba a ser un libro de cuentos, de todas mis relaciones de la vida, menos Vietnam y Bolivia. Lo cual, cualquier persona con la que yo hubiera conversado me hubiera dicho, weón, onda, como, ¿por qué estás excluyendo eso? Y me hubiera dado cuenta al tiro, pero claro, también pasé un proceso como bien largo, ¿cachai? Como de darme cuenta como, puta, tiene que ser de esto. Y a Bolivia le conté, le dije, oye, vaya a aparecer en el libro, pero ahí iba a aparecer nomás, como que iba a tener su relato. Y me dijo, no quiero aparecer. Yo le dije, puta, mala wea, como vaya a Pero supongo que no se llama Bolivia, de verdad. Sí, no, sería bacán, pero no. Bueno, y ahí como que tuvimos como una discusión de metro, como de, weón, vaya a aparecer, no va a aparecer, vaya a aparecer, no va a aparecer. Pero ahora igual somos relativamente amigos. Yo sabía que, bueno, uno conoce a su gente. Yo cachaba que el weón en el fondo igual tenía un ego suficientemente grande como para querer verse en un libro, ¿cachai? Y bueno, tuvimos un momento como un poco duro cuando yo saqué el libro. El weón me dijo una wea bien terrible, me dijo, weón, no hubiera preferido que publicar foto en pelota mía que esta wea. Y yo le dije, ya, no le di color, no sé qué, pero bueno, en el fondo igual
sabía, ¿cachai? Como, y luego ya como que nos amigamos y todo eso, pero podríamos no habernos amigado. No, yo igual hice una maldad, ¿cachai? Como, y sabía y empecé a justificar mi maldad leyendo weás como Teórica. claro, como weas teóricas, ¿cachai? Claro, leí una weá que era sobre el weón noruego que se peleó con todo el mundo, Nausgard. Sí. Cuando un weón noruego que hizo una saga autobiográfica se agarró con todo el universo y yo leí, claro, unos artículos sobre eso, como para sentirme mejor y con bueno, y sobre el aborto, yo la verdad quería mucho que el episodio del aborto estuviera en el libro. Y esa fue mi primera como manera como de poner a Bolivia, de hecho. Quería mucho por una hueá como política, en realidad, más que literaria, pero cachaba que si no cabía literariamente no lo podía poner, ¿cachai? Y cuando se transformó en la novela, fue como, claro, esta hueá cabe. Si no, le iba a tirar como columna, no sé, algo, pero yo como que políticamente sí quería y no No te me... dio como en ningún momento como la consecuencia que podía tener como publicar algo así. No, la verdad no. Me pasó que, lo que pasa es que yo creo que igual la autobiografía uno habla de las weas cuando es capaz de hablarlas, como que, o escribe de las weas cuando es capaz de escribirlas. Y yo como que cuando recién había abortado a alguien, le conté a un amigo y me dijo como, puta, ¿por qué no te hacía una columna para pánico esta wea? Pánico ese medio. Y yo como, puta, no era capaz todavía, pues, ¿cachai? Entonces hice una columna sobre el aborto, pero que yo no contaba mi experiencia de aborto. Entonces cuando ya lo conté, en verdad era porque, puta, yo ya podía, ¿cachai? Como... Y podía como bancarme todo lo que eso como que implicara. Y además quería mucho hacerlo, como porque además, bueno, en esa época, o sea, fue hace unos años atrás, no había ley de nada, pues, ¿cachai? Entonces, eso. Todo lo contrario de la mujer que quería quedar embarazada. Sí, pues somos como gente que traga agua siempre arroja agua. ¿Cómo es esa experiencia de querer tanto un hijo? Igual lo iba a venir pensando cuando venía hacia acá, que yo no es que quería ser mamá, yo quería quedar embarazada. Y de eso un poco se trata el libro, porque el libro no es de la maternidad, o sea, el libro es como No, pues no es de una mujer que quiere tener una guagua adentro. De eso se trata, o sea, yo siempre que pensaba así cuando, o sea, años atrás, cuando era joven, pensaba, quiero tener un hijo. Pero eso es muy distinto a querer estar embarazada. O sea, querer estar embarazada es como sentir, como todo ese proceso en que tienes como un ser humano dentro de tu cuerpo, que de verdad es como algo muy loco, o sea, es muy extraño. Y eso es lo que yo quería. O sea, ahora tengo un hijo y soy feliz con mi hija, con la Loisa, y he ido aprendiendo a ser mamá y a saber que en el fondo vamos a estar siempre juntas y que es mi hija. Pero el libro es más que nada del otro. Como esta sensación animal de querer como parir, no sé, vivir ese proceso que son 9 meses, que tu cuerpo se va transformando, el otro va creciendo adentro, te va como comiendo, entonces eso es lo que yo quería. Con una sonrisa estoy loca. ¿Alguien más? ¿Has identificado como, no sé, como no es que te esté mandando al psicólogo, ¿cachai? Es que yo soy psicóloga. No, yo también, estoy en eso. Pero ¿has identificado la razón de por qué era que querías tener esa sensación, quizás un ser humano dentro, no sé, como que había la falta de algo? Sí, o sea, como... Es como algo muy animal. Sentía como que era lo más animal que podía vivir en mi vida, creo. Como algo muy básico que no tenía nada que ver con la razón ni con... Por un tema físico. Sí, Ya. un tema físico. Y era también quizás como una de las experiencias más extremas que es la experiencia más extrema que he vivido, así como en mi vida. Y también muy... que no puedes controlar nada. Porque yo soy súper como controladora así, en términos como mentales y muy obsesiva. Y el embarazo, o sea, no tienes control sobre nada, sobre tu cuerpo. Como que pierdes el control de tu cuerpo. Por eso no sé, pues yo me llené de alergias, todo mi cuerpo estaba así como con ronchas. Yo quería tener un parto normal, al final me metieron una cesárea de urgencia, porque me subió la presión, así como casi me muero. Entonces era como... todo fue demasiado extremo. Entonces, igual eso lo quería vivir. Y qué raro que también eso tenga como un límite. Decía, bueno, yo lo quiero vivir antes de los 40, como que quiero poder ser madre, o sea, poder parir, poder sentirlo.
Como algo Hola. del zoológico. Un documental. Eso es lo que Hola, soy Jorge Monge, soy estudiante de periodismo de la UDP y tenía dos preguntas que en realidad ambas me pueden contestar, pero estaban pensadas principalmente para Camila. La primera es ¿cómo ha sido un poco tu relación con esto de la exposición? Porque como claro los libros son autobiográficos y habla eso de la falta de pudor y etcétera, se da mucho, o sea, me da la impresión de que se da mucho que tus seguidores como que de cierta forma creen conocerte mucho o que tienen como una cierta cercanía contigo que en realidad es media fantasma, porque o sea, tu vida de cierta forma está expuesta no solo en los libros, sino que ponte tú, no sé, pues, en tus redes sociales o anteriormente en el programa de radio que tenías, Ciudad Cola, donde también se hablaba de tu experiencia y se comentaban esas cosas. Eso, ¿cómo lo has vivido? Si tenías alguna experiencia medio traumática al respecto, como hay gente que cree que te conoce, bueno, en realidad no es tan así. Y segundo, si te sientes presionada a escribir, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Sientes que de cierta forma tienes que cumplir con un cierto plazo como para que la gente te tenga como, o para que tu nombre esté en la palestra al tiempo, o es algo más relajado, algo más como que nace más voluntariamente? Eso, y en realidad esa pregunta puede ser para los dos. Yo no me siento tan expuesta, así que la respondo acá. La verdad a mí no me importa como como esa ilusión de exposición, porque igual tampoco es una ilusión del todo, ¿cachai? O sea, no es que yo hablaba como, claro, de desdoblarse un poco, como, pero yo lo hablaba en el sentido como de, weón, de que armáis un personaje y lo que te empieza a importar es que tu libro funcione bien, como que, pero como ya, si empecé a hablar de redes sociales y todo eso, igual más o menos, bueno, coincide conmigo un poco y me divierte por un lado ver como, no sé, por ejemplo ya como miro mi Instagram que puse X weá y pienso, oh, acá lo estaba pasando como el pico y me entretiene como ese como, bueno, que sea como mi álbum como de alguna forma como secreto y no, ¿cachai? No sé si he tenido experiencias realmente charcha, de repente claro, hay como, sobre todo por el tiempo de la película, había había gente que pensaba que por el hecho de hablar de sexo yo quería como tirar con cualquier persona y me escribían como, no sé, había un weón como que me escribía siempre unos mensajes como de te invito a un motel en Providencia. Me da mucha risa porque recalcaba siempre en Providencia, como yo era como, ¿por qué estás obsesionado en Providencia? Y era como, puta, bueno, Como que era algo bacán. Claro, me imagino, no cualquier motel. Y yo era como, bueno, onda, no me conocí, no porque he hecho esto, pero no sé si he tenido como grandes rollos con eso, lo que sí, que no sé si como que voy a responder con esto, o sea, lo que sí me pasa en realidad, es que a veces pienso que puta, si desaparezco, weón, de redes sociales como mucho tiempo, como que dejo de existir de alguna forma, ¿cachai? Como, y dejo de tener como cierta como, no sé, vigencia, y a veces me han dado ganas, como bueno, onda, por ejemplo, tenía el fanpage de Joven Ya lo cague, ya me da más paja que la mierda, lo dejo cada vez más botado, pero me da como miedo, pienso como, bueno, me estoy como borrando, ¿cachai? Entonces la gente después no me va a leer porque quizás como que me empieza a pasar como rollo. En ese sentido, como si me pasa una weá. Y sobre el proceso creativo, justo me pilláis en un momento terrible para esta pregunta porque justo no me está funcionando el libro, pues entonces... proceso creativo, weón, ¿qué esa weá? Como, claro, te podría hablar de repente de las weas que me han pasado anteriores, porque ya como que de alguna forma son exitosas en tanto que terminé los libros, pero ahora estoy como que he tratado de replicar cosas que hacía antes. Por ejemplo, yo para No Te Ama tomaba un tecito rojo que decía Energy y lo tomaba así como sagradamente y era como que pensaba que si no tomaba esa weá, onda no podía escribir. Y ahora lo encontré, después de muchos años de buscarlo, lo encontré, bueno, y lo empecé a tomar y no me servía ni una weá. Entonces como que voy a... Como claro, me empiezo a poner supersticiosa en el proceso creativo, pero creo que como que uno entra en el proceso creativo cuando ya pasáis mucho rato dando jugo, haciendo mal el libro, y de repente como que algo te hace clic y lo empezáis a hacer menos mal. Como, no sé qué decir. Del proceso creativo, la verdad es que me parece que quieren bajar. Sí, se tienen que mirar la nota. Pero propónganlo. En relación al proceso creativo... Los plazos de la editorial. Son Son una espada de Damocles, le cortan... O sea, yo siempre he publicado en editoriales chicas, en editoriales independientes. Eso. Como 6 libros en editoriales independientes. Ayuda un kilo. Y como que no hay muchos plazos, sino que terminamos mi libro
Y me decían, bueno, y primera vez que publico una editorial grande, y creo que el proceso no he tenido presiones por parte de los editores, ni de grandes ni de editoriales independientes. Y en relación al proceso también me pongo supersticiosa, así como que tengo que hacer determinados actos o gestos para poder escribir. Y casi siempre me funciona mucho en residencia, como que me desconecto así completamente, me voy a una residencia y ya... No solo quedar embarazada. Y ahí uno tiene que escribir, o sea, está como todo dado para que uno escriba. Y trato de escribir en distintos lugares cada libro. Eso sí, siempre me ha funcionado, como que... ¿Qué es una residencia? Es como un lugar donde vas y hay como puros escritores escribiendo, digamos. Como en el cerquino, pero de los escritores. Como Sí, es una casa, Ah, Un sí. coworking para escritores. sí, ¿Dónde queda eso? hay en todas partes del mundo. O sea, mira. yo estuve en una en Canadá, estuve en una en Italia y estuve en una que hay en Chiloé. Hay en varias partes. Y igual te ponen plazos, hay residencias que duran un año, hay residencias que duran un mes. Y te dan como una beca para que puedas terminar un texto. ¿Cachai? Que mi experiencia en ese sentido es totalmente distinta. Yo ahora estuve haciendo un máster de escritura creativa, que era como, claro, en el fondo una residencia, pues de 2 años. Y yo dije, bueno, en 2 años saco un libro por año, ya, chao, vuelvo con 2 libros a Chile, volví con ninguno. Y me enloqueció la wea, como tener tanto tiempo para escribir, ¿cachai? Era como espantoso, y además lo de tener que socializar un texto para mí fue horrible, porque Eso yo fue estaba horrible. súper acostumbrada a escribir sola, como mostrarle a mi editor como ya la novela como más o menos terminada, como... Y ahí como que tener una conversación pequeña sobre la weá, en cambio acá era weón, semana por medio, mostrarle a tus compañeros una weá de la que no estaba ahí tan seguro. Me pasó que puta, me gustaba una profe, entonces le empecé como a escribir a ella, ¿cachai? Como cuando le escribía el diario vía a alguien, ¿cachai? Como weón, onda, como empezar, claro, a adecuar mi novela como a lo que yo pensaba que a ella le podía gustar, ¿sabes? Weón, me pasaron una serie de weas como muy malas y volví sin novela, ¿cachai? A ver, Te quería hacer una pregunta a ti, Camila. En verdad, 2 preguntas. La primera es, por ejemplo, cuando escribí algo y como que sentís que estáis pasando un momento importante en tu día y estáis como escribiendo, como igual en esa, y después como que pasa ese momento, pasa como esa sensación que he tenido, esa emoción, y lo leí el texto que quizás no publicaste o nada, como 2 o 3 meses después, y decís como, oh, la tele que me estaba pasando, o la película que me estaba pasando en la cabeza cuando estaba escribiendo eso. Y la otra pregunta, en verdad, a partir de lo que decías, no sé si tú has visto una serie que se llama Girls. Ya, yo te sentí como Hannah cuando va como al taller de escritores y Pucha, como vi que... como los 4 primeros capítulos ya. y me cargó, Ya, pero- así que odio todo lo que está haciendo. Ya, pero una mina que es escritora y que va a un taller Sí. de escritores y que como que lee la historia y como que son los típicos personajes cliché que uno pensaría que son escritores, y cuando está leyendo sus textos como que no lo entienden o quizás lo ven desde un punto de vista que no es su punto de vista, y al final como que eso no le ayuda al proceso de escribir. ¿No sentiste que cuando estabas escribiendo la película o los libros como que quizás compartías lo que estabas escribiendo con gente y eso hizo que tu escritura tomara otra dirección o cierta influencia o algo así? ¿Verdad? Esas son mis preguntas. Ya, espérate, la primera era de... Ah, sí, cuando estaba muy con una emoción. Me pasa cuando, como lo que decía antes, que de repente uno escribe, o sea, como cuando escribís weas medio autobiográficas, escribís lo que eres capaz de escribir en ese momento. Entonces yo en general como que no es, como si me está pasando una wea muy brígida, como que yo no me siento a escribir como en ese momento. O al final lo oculto todo, por ejemplo, No te ama. Yo creo que en ese momento igual yo estaba como súper tomada todavía por Bolivia, como había vuelto de un viaje en que lo había visto, como que era una persona que me importaba mucho, pero la gente piensa que es una novela sobre Vietnam, más que de Bolivia, no sé qué les pasó a ustedes los que la leyeron. Y siento que todo lo que hay de Bolivia ahí es como lo que oculto de Bolivia porque no soy capaz de decirlo, ¿cachai? Entonces creo que no me mando esos jugos que tú decís, como no digo después, chucha, voy a andar como... y sobre lo de Hannah, en verdad vi poco la serie, pero recuerdo un capítulo en que Hannah iba como a leer un texto como que se había encontrado con un profe como antiguo y ella iba a leer un texto porque al profesor le gustaba mucho lo que ella hacía y ella terminaba leyendo un texto de lo que ella se imaginaba, que creo que es lo que hemos venido hablando, de lo que ella se imaginaba que le podía gustar a la gente. Y el profesor le dijo como, bueno, onda, al final como, ¿por
qué leíste esa wea? Y creo que igual es como una lección de lo que quería decir un poco de la honestidad, ¿cachai? Como en el fondo la weona yendo con la expectativa de qué le puede gustar a estos weones que son literatos, bla bla bla, y como creo que leía una wea de la muerte, no sé qué chucha, y da un jugo inmenso cuando no, pues, ¿cachai? Pero no podría decir más del proceso de Hannah porque bueno, vi muy poco la serie. Y no leí el libro tampoco, como eso, así que Rafa, ¿Sí? Ya. Para ti igual fue difícil recolectar un texto antiguo que tú tomaste hace... ¿Cuándo fue la diferencia entre un texto y el otro? Fueron como 4 años. ¿Y fue muy difícil como unir las dos cosas? Como del momento del pasado a la hora. La verdad es que no, como que usé mucho así, copiar y pegar, como porque tenía los 2 textos. El del pasado, que era cuando quería quedar embarazada y cuando efectivamente lo estaba. Empecé a recortar así arbitrariamente, hacer copy-paste. O sea, agarrar de uno, poner el otro. Así como que fui montando la novela sin ninguna lógica. Fue muy... Y también es mucho como construir las novelas, como que no pienso, bueno, esto tiene que casar con esto, no. Como muy así del momento. ¿Y siempre quisiste tener esa forma como esa forma de novela así o, No. o tuviste otra idea? La primera idea era solamente el diario de embarazo. Y se lo mostré a gente y me decían, no, es que es como muy intenso, es como, no sé, me decían como raro. Solamente el diario de Italia. Y como todos me decían que no, y incluso lo leyeron algunos editores antes, con los editores que había trabajado, me decían dale otra vuelta, entonces lo empecé a guardar, y después cuando efectivamente estaba embarazada, dije, voy a escribir la segunda parte de esto mejor. Y la escribí, hice ese montaje, y se lo mostré a la editora de Ediciones B. Y ahí funcionó el tiro. No sé, porque antes como que se lo había mostrado a muchos amigos o a otra gente, y no funcionaba solo ese diario. Pero ¿a ti te pasaba como que te decían, ay, no funciona, entonces tú decías, no funciona, o tú tampoco estabas tan segura? Era como las dos cosas, como que yo decía, ay, algo le falta a esto, como que le falta, incluso después como que lo extendí mucho, por ejemplo, hice otro diario, como hice un diario de una mujer que estaba en otra residencia y que tenía mucho miedo como a salir al patio, o sea, no al patio, como a la residencia, al fuera de la casa, porque había osos. Porque yo soy una residencia en Canadá, y había osos gigantes que te pueden matar. Entonces, el segundo diario era de una mujer que le pasaba eso. Entonces estaba todo el día encerrada, buscaba como en internet cómo enfrentar a un oso, etc. Y después, finalmente, toda esa parte la borré. Así como que después borré como 150 páginas de ese otro diario. Y después, a la tercera residencia que fui, era una mujer que quería como desintoxicarse del café. Entonces iba a una residencia como que escribía y tomaba agüitas de hierba y cosas así. Y eso también la borré. Yo creo que eso es como normal en el proceso de escribir algo, deshacerlo. Sí. Después, y como Sí, quizás con tú mí sí. retomes eso después, como lo hiciste con esto. Como después los guardé esos diarios, el diario de Canadá, el diario de Chiloé también los guardé. Y quizás después los voy a reciclar en otra cosa. Pero por lo menos en este texto no me funcionaba. ¿Y te costó como llegar a ese momento de decir como, chucha, esta weá no va? Así como... ¿O no te costó? Sí, o sea, al principio me costó, como que fui por un proceso, como al principio me quería aferrar así mucho, esto me encanta, es lo máximo, esta mujer de Canadá, como que le tienen miedo a los osos, y era como lo máximo, y después empecé como a decaer, o sea, el otro día no, en realidad no te gusta tanto, y después como decir, oye, que esto es un bodrio, como que uno puede pasar mucho por esos estados, y que igual es muy penca pasar por esos estados, como de sentirse lo máximo a sentirse un bodrio... asqueroso, en un día. Así como... A mí me depende según, yo dependo según la cantidad de café que A mí también me tomo, pasa como mucho que con el weón, café. tomo café y es como, weón, anda, soy un genio. Soy un genio, ¿cachai? Como ya, se acabó, ni siquiera tengo que escribir la novela, me quedo así pues como coche tu madre, no he escrito nada, weón, anda, soy una mierda, como... Sí, igual es como ese proceso es muy complejo al final. Como se sufre. Sí. No es tan bonito ser escritor. Una pregunta. ¿Las lo escriben solo en computador? ¿O de repente, no sé, en una servilleta, un pensamiento que le Una llega? nota. Yo traté como de esforzarme leyendo, como no sé, claro está, no sé, pues, leyendo
como alegre, weas, como... Y dije, ya, voy a tomar nota y no sé qué, y me sentaba así como con un cuaderno culeado que perdí después, ¿cachai? Como que, y que me importó una raja perder realmente, como yo creo que estaba como tomando notas como por tomar notas nomás. Sí, computador. Sí, igual computador, solamente, y desde siempre. No me, mira, además que tengo muy mala letra, escribo algo y después no me entiendo, no entiendo nada. Nada de lo que puse. Entonces no saco nada que es como escribir a mano, y además que como que con el tiempo cuando uno empieza a escribir todo a computador, como que la mano pierde la movilidad en ese sentido. Entonces yo trato de escribir y de repente no me salen las letras, como una cosa muy rara. Como que no las sé hacer, entonces como que escribo una palabra y después vuelvo a la palabra y le integro la letra. Y aparte, no sé, yo soy mala para tomar apuntes también, ¿cachai? Yo me tengo que sentar como a armar weas, como que lo de tomar apuntes como que para mí, no sé, weón, como que ahí me pongo Capricornio, como que soy muy pragmática, soy muy poco pragmática en general, pero yo como muy pragmática, no tengo que armar una wea, no voy a tomar un apunte porque sí, ¿cachai? Como no sé. Yo quiero compartir un poco acerca de tu nuevo libro, La Camila, Ni la música me consuela. Como en el fondo quizás contextualizarnos por qué no es autobiográfico, quizás en bola por eso te ha costado escribirlo tanto, como contextualizarnos un poco y adelantarnos a lo que voy. Sí, yo creo que también hay como 7000 razones por qué me hago, claro, fue como me fui a hacerlo, estuve socializándolo mucho, pero también escribir un libro no autobiográfico es un proceso distinto porque si bien uno inventa harto, no sé, no te ama y weas que no pasaron, como que lo que uno hace con un libro autobiográfico es lo que decía un poco la Claudia, montar, ¿cachai? Es como que te pasan como, hola, toma, tienes una película rodada y tú empezás a hacer un montaje, ¿cachai? Que es difícil, montar no es fácil, ¿cachai? Pero, bueno, la weá de hacer un libro, uno de ficción es como, weón, dirigir, hacer el casting, escoger el vestuario, ¿cachai? Como que, weón, es como toda la weá. Entonces yo he empezado a enloquecerme igual, como ya esta weona le debería gustar el naranjo o no. Y está bien que yo me esté preguntando si le debería gustar el naranjo, una pregunta totalmente como absurda, ¿cachai? Y bueno, como que encuentro, el otro día estaba mirando a alguien en la tele que estaba contando de qué se trataba su libro. Pensé, oh, la wea fome. No, pero no era como, oh, la wea fome, que fome su libro necesariamente, que puede que sea muy bueno. Pensé como, qué mala contar de qué se trata un libro, siempre va a sonar como tan como, no, porque el personaje no sé qué, es como, me importa un pico, ¿cachai? Entonces, voy a contar mejor de dónde como que surge mis ganas de hacer el libro, como mis primeras ganas bien conscientes, que bueno, que quizá acá me va a decir, puta, igual es autobiográfico. Viene como los evangélicos creen en el rapto. No sé si alguien acá está familiarizado con esa idea. Que es como que, puta, estamos tú y yo conversando y acá todos los que somos como buenos evangélicos, Dios nos lleva, esto más o menos al fin del mundo, y quedan como, no sé, pues, ¿cachai? Mi mochila, mi ropa, el vaso, el piercing, ¿cachai? Los zapatos, como, pero como que me voy al cielo con Jesús. Y luego empiezan como 7 años que son espantosos para los que se quedan en la tierra, porque son, weón, de mucha, como se llama la gran tribulación, de mucho sufrimiento, onda, weón, va a venir el anticristo, aquí en la zorra, puras plagas, ¿cachai? Como la masa caga. Y cuando yo era chica, yo no podía ver como películas de terror ni weá así, pero siempre tenía esta idea del rapto, ¿cachai? Weón, prédica por medio no hablan del rapto, el apocalipsis, la weá. Entonces era una weá como muy fascinante, como las películas de terror, y muy aterrorizadora también, ¿cachai? Como, entonces yo tenía como esta dualidad de esta weá me encanta, porque por un lado, qué bacán que se vayan todos estos hueones que me caen como el pico de una vez, ¿cachai? Como pensaba, weón, ser mi familia, sale mis tíos, ser toda la iglesia, weón, va a quedar como, ¿cachai? Onda, se va gente mala como Bush, ¿cachai? Como, sean puros hueones malos, ¿cachai? Como sean del cielo, listo, queda como la tierra, bacán. Pero por otro lado pensaba como, weón, qué susto, porque yo igual creía que iba a pasar y que weón, iba a tener que marcarme el 666 para poder comer y no sé, como toda una, hay mucho como libros sobre el rapto, como nada, yo tenía pesadillas con la weá, entonces como que esa dualidad es la que me interesaba para partir el libro. Es una niña de 11 años que se queda, acá me puse en el modo latero, que se queda como, y toda su familia se va y ella se queda, y tiene que enfrentar eso. Y también, bueno, escribiéndolo como que uno empieza a cachar como de qué más cosas va un libro, pues como por qué uno lo empezó a hacer. También empezaba como la experiencia que yo creo que todos hemos vivido de los dos lados de ghosteo, como cuando alguien, weón, ya empezó a pinchar con alguien y, weón, te deja hablar de un día para otro.
Y es horrible, ¿cachai? Uno se queda con todas las preguntas y yo pensé, bueno, esta es la sensación rapto, me imagino, como, está ahí un día como piola, bueno, desaparecen todos y te quedas como, concha tu madre, ¿qué pasó? ¿Cachai? Como, entonces yo creo que esa experiencia de gusteo, que puede que suene trivial, es tan brígida, y uno se queda con tantas preguntas que igual, caché como que también me interesaba por eso. Y otra cosa más, por la que caché, es que la otra vez, para terminar, un amigo que es escritor, el Pancho Bando, me preguntó una weá que es la mejor pregunta que me han hecho en la vida, así como, me preguntó como, ¿qué preferí? ¿Ser Maluma o culiar con Maluma? Y estaba como... no sé cómo, ¿qué prefieren ustedes? Como que lo encontré una pregunta muy difícil, porque era como ya, onda, como que primero dije, bueno, hay que ser Maluma, ¿cachai? Ser Maluma, ¿cachai? La raja. Me dijo, ya, pero es que tenéis que ser Maluma con la conciencia de Maluma, ¿cachai? Con todo lo que implica ser Maluma. Y era como, ya, pero es que yo quiero ser Maluma con mi conciencia, pues, ¿cachai? Y entonces era como, bueno, en el fondo, como, ¿por qué? Como que ahí empecé a pensar, como, ¿por qué uno decide ser uno? Aunque claramente ser uno es más charcha, pues, ¿cachai? O sea, ser yo es mucho más charcha que ser Maluma. Y pensaba como, bueno, ¿por qué estos personajes? Porque no es solo la niña, ¿cachai? Quieren quedarse en la tierra sin creer en Dios, aunque se podrían ir al cielo, ¿cachai? Como, ¿por qué prefieren seguir siendo ellos mismos? ¿Cachai? Como, y esa pregunta igual anima el libro también, entre muchas otras cosas. ¿Y ya tiene título o no? La música me consuela. Ah, sí, se lo había visto en una historia. Está muy bueno. Sí, es lo único que realmente hay como con 10 primeras páginas. Se va a vender. ¿Cuándo la voy a publicar? El otro año. Mira, como que yo le dije al editor que lo iba a entregar en marzo. Ah, ya. Y lo quiero entregar en marzo. Sí, está bien. Así que Está muy bien. Para Camila igual, yo me sentí súper identificada cuando vi tu película, fue antes de leer el libro Joven ya lo acá, porque igual vengo como de una familia súper canuta, ¿cachai? Conservadora y toda la bola, como que lo entiendo mucho cuando habláis del apocalipsis, el rapto y todas esas mierdas. Somos como una patria a otra, yo. La patria de los canutos. Y de hecho justo te iba a preguntar la pregunta que te hizo ella, ¿cachai? Me llama mucho la atención de que tú vayas como a hablar de la iglesia evangélica, siendo que ellos son como ultra conservadores, y en base a lo que ya escribiste en Joven y Alocada, ¿tuviste alguna represalia con los canutos, como con el núcleo de tu familia y algo así? O sea, bueno, con mi familia estuvimos bastante tiempo sin hablarnos, como un par de años al menos. Los hueones, pero desde la película en realidad, no desde el libro. Los hueones claramente no estaban muy contentos con verse expuestos, bueno. Obviamente que la vieron. Yo no lo sé, pero sí sé que mi mamá igual, bueno, es bien zapa, entonces no sé cómo... Y bueno, ahora volvimos a hablar en un momento y fue como una conversación igual chistosa porque fue cuando yo ya iba a lanzar No Te Ama. Y habíamos pasado más o menos, no sé, como 2 años y algo sin conversar. Y ahí, claro, caché que igual ellos estaban como al tanto de lo que yo hacía y ahí como que los buenos estaban muy felices de que yo hablara de otra gente que no fuera ellos, ¿cachai? De hecho, como que me dijeron, como, ¿y de qué se trata esto? Y yo le dije, no, se trata de... puta, X persona que conocían ellos y X persona, y bueno, se empezaron a cagar de la risa, como yo pensaba, bueno, estos buenos se están riendo como catarsis, así, ¿cachai? Bueno, esto no se trata de mí, ¿cachai? Cuando vi a alguien sacarse la chucha en la calle y no eres tú, y como, bacán, ¿cachai? Como, pero me preguntaba, y puta, la verdad, no sé, había gente como que en blogs canutos posteaban weá, como... que yo me acuerdo que yo era un invento de Pedro Lemebel, había unos buenos que decían eso, que yo no existía, Pedro Lemebel me había inventado. Te demonizaron en tu momento, así como que, weón, o sea, claro, los de la iglesia me odian, ¿cachai? Pero, weón, a mí me quedan como el pico, o sea, el mundo, claro. No vivo en paz con eso, no, todo bien, ¿cachai? Y ahora respecto a lo que estás escribiendo, igual obviamente te da como lo mismo lo que pueda suceder en base a tu libro. Sí, pero creo que igual este libro es menos como que yo creo que Joven y Alocada yo tenía como la necesidad de romper con la wea, ¿cachai? Ahora este es un libro mucho menos como anticanuto de alguna forma, o sea, como que sucede en el rapto y... Pero es como que yo tenía que hacer Joven y Alocada para poder hacer esta novela, no sé, siento un poco como que... No sé, incluso pensaba mandársela a mis papás, no creo que estén saltando una pata, pero ¿cachai? Como decirles ya, bueno, onda, me interesa este tema y va a seguir sucediendo y mejor ya que vivamos en paz con esto, ¿cachai? Como...
¿Por qué? Qué raro. ¿Y tus papás han visto como la religión de otra manera desde que leyeron tu libro? ¿O siguen como pensando todo igual o ahora aceptan más tu...? Pucha, habría que preguntarle a ellos. Mira, yo igual creo, voy a responder por ahí patuamente, pero yo creo que ellos igual, no sé si por mi libro, pero mis papás tuvieron muy mala suerte como para sus expectativas evangélicas de vida. Puta, mi hermano chico es gay, ¿cachai? Como, bueno, y ni siquiera es como un gay así como puta piola, el weón tenía una banda en que puta parecía puto pelado, ¿cachai? En todas partes, como, o sea, weón, onda como la más mala cueva. Y mis papás se fueron a Haití de misionero en un momento. Luego de la película, yo creo que un poco escapando de todo, y cuando volvieron yo sentí que estaban distintos, ¿cachai? No diría como, bueno, abierto, no sé qué, o sea, mi papá votó por Kast, ¿cachai? Como, pero como que ya no nos asesinamos. No, eso, sí, yo creo que han cambiado un poco. No sé por qué, la verdad, eso sí. Volviendo un poco a los libros, ¿cuál es como la expectativa que hay? Yo sé que el de Camila Gutiérrez es como un del 2016, si no me equivoco. Sí. Y este salió hace poco, como hace un mes. Fines de 2015. Y creen que se inserta dentro de cierta tradición de lo que has hablado, así como de la no ficción o la ficción autobiográfica, dentro de la tradición chilena, como una expectativa así como más global, no solo yendo al libro en sí. ¿Cómo, perdón? Pero como si sentís que te insertáis dentro de una tradición como mayor, como quizás de no ficción chilena, o sentís que la fundaste tú. Yo la verdad es que mi libro igual... ¿las expectativas primero? Sí, digo, Ya. la razón de escribir, la razón como literaria, ¿no? Igual este libro es como un... A ver... Como que inaugura como siento que inaugura como un proceso dentro de mi escritura. Así como un cambio medio raro. Dentro de tu propia tradición. Sí, de mi propia tradición. Porque igual todavía tengo como la idea de poder escribir libros que requieran como mayor proceso de trabajo, porque siempre los libros que he escrito son como súper rápidos, así como medio, se lo escribo en, no sé, 2 meses y después ya los publico pronto. El primer libro que me demoro tanto tiempo, que lo reviso tanto tiempo, que me cuesta mucho como sacarlo a luz, digamos. Entonces, la expectativa no... Ha sido un libro súper incierto, como que pensé que nunca lo iba a publicar, finalmente lo publiqué en una editorial grande, siempre publicaba en editoriales chicas, entonces como que ha cambiado todo un poco de dónde estaba parada. Porque yo estaba parada como en un lugar como súper independiente, súper radical y más experimental, y como ese prejuicio que hablaba Mario al principio, como una autora como no muy clásica, digamos, dentro de una cierta tradición. Y este libro como que también, no sé, me vino como a cambiar un poco ese punto al que estaba acostumbrada. Así que muchas expectativas no tengo, o sea, tengo la expectativa solamente de ojalá publicar otro libro y que el libro como que me dé la posibilidad de generar otro tipo de escritura, como que vaya como cambiando dentro de una misma línea, así como ir profundizando en un tipo de escritura. Y dentro de la tradición de la no ficción, mi libro es de ficción, entonces como... Ahora. Mi libro igual siento que es una novela que está escrita desde un lugar, parte desde un lugar autobiográfico, pero igual está súper inmersa dentro de la ficción. El mundo como de la no ficción en Chile no me siento para nada parte. O sea, como que no me siento mucho más parte como dentro como de la ficción, la narrativa, y me siento ajena a ese mundo de la no ficción, como que no tengo como referentes. Nos queda poco tiempo, chicos. Tengo una pregunta acerca de como el tema del libro Joven y Alocada, que hablé como del tema de que de repente no podía hacer ciertas cosas porque pensaba en que Dios se podía enojar. Entonces quería saber como si de repente todavía tenía esos pensamientos medio así como raros, no mierda, no voy a hacer esto porque Dios se puede enojar conmigo, o ya simplemente ya está ahí como
fuera de la religión y no te importa el tema de Dios y esas cosas. Puta, me he visto a mí misma reemplazando como las weas canutas con nuevas supersticiones, ¿cachai? Entonces, claro, ya no le pongo Dios a la wea, pero puta, ahora estaba como escribiendo una wea para un libro de crónicas que voy a editar y que yo tengo que también que escribir una. Sobre una wea que me pasó en Nueva York, que me enloquecí porque alguien me regaló un Buda para que se acabara una mala racha, que en verdad yo no tenía, entonces fue como, ¿por qué me está diciendo esta wea? Y ahí me empecé a rayar como, weón, ¿por qué si no tenía mala racha me regaló esta wea? Y empecé a sentir que el Buda me estaba maldiciendo y empecé a articular toda mi vida en torno al Buda, ¿cachai? Como, me acuerdo que me dejó de llegar la regla como por 2 meses y era como, bueno, el Buda no sé qué bueno. Se me perdió el pasaporte, no, bueno, el Buda, como, bueno, todo lo que me pasara el Buda, y yo lo creía súper en serio, ¿cachai? Como, y pensaba así, puta, igual estoy loca, pero bueno, no podía dejar de estar loca, ¿cachai? Como, y la wea es que boté el Buda finalmente, porque dije, weón, onda. Ya le empecé a pedir consejos a gente, ¿cachai? Como, weón, ¿qué hago con el Buda? Y descubrí que todos mis amigos estaban locos también, porque era como que me decían, no, weón, tenéis que ir a botarlo lejos, si lo botáis cerca, el weón va a volver. Y bueno, y lo volví como... Es como el cuadro del niño que llora. Es como el cuadro del niño que llora. Weón. Yo de chica de mar, igual el niño que llora. Y bueno, la wea es que ya terminé botando el Buda. Yo vivía como en Brooklyn, lo boté en Manhattan, que está como separado por un puente, ¿cachai? Como no está tan cerca. Y era como, mierda, ¿dónde lo boto, weón? Porque si lo boto al río, quizás como muy simbólico, mejor lo boto a un basurero. Entonces, ya, bueno, como weón, rayá, y escribí un poco de esta wea. Y un profesor me dijo, oye, puta, qué interesante que sigáis con el tema de las creencias. Weón, no puedo, ¿cachai? Claro, no puedo liberarme de esta weá, pues como entonces sí, como ya no tiene la forma de un dios angélico, pero weón, onda, puta, todo el mi astral, oráculo del guerrero, todas las weas, pues weón, las hago todas, ¿cachai? Bueno, eso. Ah, y lo otro era el tema de que tú decías que te daba como un poco de miedo de perder seguidores. Y yo creo que, o sea, en parte de los que hemos leído tu libro, yo creo que no, porque, por ejemplo, la otra vez dijiste que no te ibas a meter a Instagram. Sí, pues bueno, o sea, yo creo que más de uno dijo como, no, weón, ¿por qué? O sea, yo creo que estamos todos para el pico porque igual nos entretenemos, aunque todavía no le han sido un libro, como que tu día a día igual es como un libro, pero que o sea, que vamos viendo día a día, ¿cachai? Pero es que como, este real, ¿cachai? No tiene como ni mentiría, ni una cosa, ¿cachai? Entonces, yo creo que... ¿Eso crees tú? O sea, sí. Pero es como, claro, como el propósito de no meterme en comer los 3 días. Igual estamos haciendo expectativas acerca del libro, entonces yo creo que igual no vaya a perder los seguidores que ya tienes. Muchas gracias. Calma un poco. Bueno, voy a hablar desde un poco de la experiencia propia. Yo soy compositora musical. Entonces, como que siento que igual es como un poco parecido escribir una pieza musical a escribir algo tuyo, ¿cachai? Lo que me pasa mucho a mí es que tengo una cuestión y digo, ya, estará bien, estará mal, ¿cachai? Se lo muestro a gente, se lo muestro a otros y me dicen, no, bueno, está bien, ya. Pero no les pasa, lo que quiero saber es como, ¿cuál es su límite para decir, ya, bueno, déjate huevear y ya, está bien, ¿cachai? Ya todos me han dicho que está bien o no sé. No sé si me podía entender como hasta qué punto rayéis la papa, ¿cachai? Con perfeccionar lo que estáis haciendo. Antes de decir ya esto. Sí, yo puta voy a responder Jodorowsky, no, yo creo que hay una especie de paz rara, como que uno dice, ya. Y bueno, no podría, ¿cachai? Así impreciso. A mí me pasó con No Te Ama. Yo cachaba que estaba como, hola Pico, estaba como dando jugo, dando harto jugo y no estaba tranquila con la weá, pero no sabía en qué sentido estaba mal. Y bueno, ahí se lo pasé a mi hermana y mi hermana me dijo como, bueno, el problema es que no estáis hablando de las weas, como tenéis que escribirlo como si nadie nunca lo fuera a leer, ¿cachai? Y ahí hice lo bien en Bolivia, bla, bla, bla. Pero bueno, después como ya cuando lo terminé, supe cuando estaba terminado, pues, ¿cachai? Como, es que bueno, no... Te juro que no te podría decir como, puta, es por esto otro, y me imagino que tú tenías esa misma sensación imprecisa, como ya, como esta wea está y está así.
Y por ejemplo, con Joven y Alocada nunca tuve esa sensación. Como que tuve la sensación, que no sé si es lo que te pasará un poco a ti, pensé ahora que dijiste que publicáis como bueno, que te demoráis 2 meses, yo era como, bueno, quiero terminar esta weá, no sé, como weón, como ¿cachai? Como claro, en el fondo yo creo que ya está hasta el pico hablar de Joven y Alocada, ¿cachai? Como que quería el libro, entonces como que no sentí como ese clic interno y lo tiré nomás. Y aquí sí sentí ese clic interno. Y así de chanta mi respuesta, pero es que en verdad así... Pero igual es bien, o sea, está bien, porque al final tú ahora dijiste, ¿cachai? Que en verdad Joven y Alocada no lo sentía ahí como tan bueno, tan tuyo como No te amas. Creo que quizás es por eso, como que sentiste el clic claro. y... Pero son curiosas las impresiones de lectura después pienso, porque mi hermano chico, por ejemplo, me ha dicho, no, yo encuentro mucho mejor Joven y Alocada, ¿cachai? Como... Y yo pienso, puta, de más, y quizás casi todo el mundo, ¿cachai? Pero es raro, ¿cachai? Como que una wea que a uno le gusta más, quizás no es la wea que gusta más, como que Sí. Pero eso también tiene que ver con el tiempo, o sea, como que ha pasado mucho tiempo desde que escribiste Joven y Alocada y como que has vivido otros procesos. Estás como más cerca de No te amas. No. ¿O no? No es eso, te juro que no es eso. Como, o sea, podía hacer eso, pero... Como que de repente y no estoy tan cerca de No te amas, sí han pasado, bueno, 2 años y me han pasado caleta, en esos 2 años, ¿cachai? Como... Sí, o sea, igual 2 años tampoco es mucho, pero... Igual entiendo eso del clic, que decís, como que hay momentos en que uno dice, ya, esto está listo, pero lamentablemente a veces como que los otros te hacen ver que no está listo también. Sí. Como que un editor o los amigos que leen el texto. Pero si tú sentís que está listo, no lo peleáis, como está listo, como chao, como... A veces, que depende mucho como del texto. Pero sí, o sea, uno casi siempre sabe cuando el texto está. Que ya lo cerráis y... Después podría ser cosas menores. Como que cosas menores, como afinar algunos detalles, pero ya está. Pero una certeza rara, así como muy... Como decía la Camila Jodorowsky. Es una certeza Jodorowsky. Tenemos que ir cerrando. Es muy cortita. Dale. Camila, necesito preguntarte. ¿Quién es Vietnam? ¿Quién es Bolivia? No, pero es parecido. Me llama mucho la atención los nombres que les pusiste. ¿De dónde nace Bolivia, Vietnam? ¿Por qué países? Bueno, no le iba a poner sus nombres como porque ya estaba haciendo mala onda, me pasaba de mala onda. Como, me gustaba como la wea de género, como imprecisa que había, ¿cachai? Que en el fondo Bolivia puta sonaba a mujer y Vietnam sonaba a no sé qué, ¿cachai? Me gustaba además que fuera Bolivia, porque además como un país que en Chile como que... Puta, ahora pienso lo que hablábamos anoche. Estábamos hablando de que ojalá Francia fuera anexado por Bolivia con mi compañera. Pero sí, una talla muy interna. Me gustaba, claro, también como la idea de Bolivia. Además, Bolivia efectivamente había vivido en Bolivia mucho tiempo. Y me gustaba lo que te sugiere Vietnam. Yo no sé prácticamente nada de la guerra de Vietnam, pero y me imagino que la mayoría de los que están acá, o quizás hay gente muy experta en la guerra de Vietnam, no sé, pero uno como que se imagina una hueá como combativa, no sé qué, que era como la sensación que a mí me daba como Vietnam, ¿cachai? Entonces eso. Y que además era una mujer que tenía como ascendencia oriental también. Como que, o sea, hay una hueá como autobiográfica, pero también había todo lo que te estoy diciendo. ¿Cerramos? ¿O alguien quiere la última? ¿Algún comentario final de ustedes? Ay, yo como abriendo la hueá. Empezamos de nuevo. Una pregunta corta. Sí. ¿Qué respuesta corta? No pregunta. Para Camila. O sea, teniendo en cuenta que las 2 novelas son autobiográficas, pero igual en el proceso de escritura hay como un desdoblamiento y obviamente hay una construcción de una protagonista. Hoy en día, después de ya años publicados que publicaste Joven y Alocada y No te ama, ¿cómo describirías a la protagonista Joven y Alocada y No te ama? ¿O qué diferencias pueden tener? Yo creo que te lo voy a responder pensando no tanto en tu pregunta, sino en mi propio proceso. Ya la voy a contestar, pero como lo que decía, como de estaba pensando por qué, claro, hay gente que le gusta más Joven y Alocada, creo que es como una protagonista que se hace mucho más querer, ¿cachai? O sea, como que le pasan weas como el pico y como que en el fondo conquista como... Es súper una novela de formación, ¿cachai? Como que conquista su libertad,
como que es una buena que te da pena, la buena no te ama una concha de su madre, ¿cachai? Entonces como que por eso te distanciáis de alguna forma, porque uno en general en el amor quiere estar del lado de la, o uno se siente del lado de la víctima siempre, como puta que me han hecho daño, no sé qué la weá, y uno piensa poco en las veces que uno ha sido un hijo de puta, como... Entonces siento que claro, la de no te ama un poquito una concha de su madre y la joven ya loca es una weona como más, como frágil, ¿cachai? Como que te dan ganas como de proteger, eso. Estamos. Oye, muchas gracias. Les damos las gracias a todos. Gracias a la Claudia que se le ocurrió hacer esta situación. No, y a Mario que es el moderador. No, yo no hablo nada, si lo importante acá es que a Claudio se le ocurrió esta genial idea y te lo agradecemos. No lo podríamos haber hecho a nadie porque esto lo van a cortar después. ¿Alguien quiere firmar libros?